en corriente continua y puentes de medición en corriente alterna. Como ustedes ya lo imaginarán, si las resistencias eléctricas que nosotros estudiamos hasta este momento como uno de los elementos pasivos a medir, se utiliza métodos en corriente continua, se lo puede hacer en forma directa utilizando ohmmetros o bien en forma indirecta utilizando, em, digamos, métodos voltímetro amperímetro, que en caso particular nosotros dijimos dependía del valor de la resistencia, utilizábamos un método de conexión corta, es decir, con el voltímetro conectado a los bornes de la resistencia y ese paralelo en serie con el amperímetro, o lo hacíamos métodos de conexiones largas si los valores de resistencia son más elevados. Básicamente vimos esas dos formas. Pero también existen, utilizando puentes, en particular los puentes que trabajan en corriente continua, existe la posibilidad de medir valores de resistencia eléctrica, cuyos valores de resistencia pueden ser valores más grandes o más pequeños, y podemos medir con más error o con menos error, depende de la banda, ¿sí? Eh, que uno pueda determinar o deducir de los puentes de corriente continua para el cual trabajan y si nuestro valor de resistencia está dentro de esa banda o fuera de esa banda. Entonces, si estamos dentro de esa banda con un puente de corriente continua que dirá este puente mide bien desde tal valor a tal valor de resistencia, si estamos dentro de esa banda, mediremos un valor adecuado y si estamos fuera de esa banda, mediremos un valor que de medir mediremos, pero mediremos con error. Entonces, tenemos que ver y estudiar los diferentes tipos de puentes en corriente continua y de los diferentes tipos o puentes que existen en corriente alterna. Eh, en corriente continua vamos a utilizar o vamos a estudiar básicamente dos o tres puentes, que son los puentes comúnmente empleados. El más común, y que ustedes seguramente ya lo conocen, porque seguramente lo han visto en la secundaria, es el puente Wheaton. Es un puente para medir resistencias eléctricas. Básicamente, si uno lo ve físicamente, tiene la forma como si fuese de una cajita con un galvanómetro, es decir, con un visor, donde habrá una cierta escala y una aguja que deflecta sobre esa escala y habrá un montón de resistencias a décadas como perillitas selectoras, en las cuales si uno gira esas perillas y en una cierta entre ciertos bornes pone la resistencia eléctrica que quiere medir, bueno, uno podrá determinar en función de los valores de tensión y corriente o de los valores de las otras resistencias restantes, podrá determinar cuánto vale la resistencia desconocida. Eso es físicamente. Ahora, simbólicamente y eléctricamente, desde el punto de vista del circuito, un puente de Winston se simboliza tal como está aquí hacia la izquierda. ¿Sí? Es quizás el puente más común, más popular de todos los puentes de corrientes continuas. Fíjense que son cuatro resistencias dispuestas en esta especie de disposición romboidal, donde tengo en sentido horario R1, R2 y en sentido antihorario R3 y R4. ¿Sí? R1, R2, R3 y R4. Cuatro resistencias. Una de ellas será la resistencia desconocida y las otras serán resistencias perfectamente conocidas. Cada nodo o nudo se va a poner una letra, se lo va a indicar con una letra A, B, C o D, y entre dos nodos, en este caso entre A y B, se conectará una fuente continua constante, como por ejemplo puede ser una batería, cuya tensión será igual a E, tantos voltios. Entre los bornes C y D, que son los dos bornes libres restantes, se conectará un instrumento, ya dijimos, sensible, que es para medición de pequeños desequilibrios, por el cual circulará pequeñas corrientes de desequilibrio en miliamperes, que generalmente es un galvanómetro. ¿Sí? Esa corriente será la corriente IG. Y por el resto de las ramas del circuito, rama AC, rama CB, rama BD y rama DA, habrá circulaciones de corriente I1 y I2. ¿Por qué I1 y I2? Porque cuando este puente esté en equilibrio, la
corriente que yo debería medir es una corriente nula, corriente cero, es decir, cuando yo hago una serie de ajustes de forma tal que este galvanómetro que está entre los bornes C y D marque cero, ¿sí? Y G sea igual a cero, significa que la diferencia potencial o que el potencial C y el potencial D son exactamente lo mismo. Por lo tanto, no hay diferencia potencial tal que aplicada a la resistencia interna del aparato, en este caso galvanómetro, circula una corriente IG. Cuando eso se cumple, entonces la corriente I1 que pasa por R1 es la misma corriente que pasa por R2, la corriente I2 que pasa por R3 es la misma corriente I2 que pasa por R4. Un poco lo que estoy diciendo es lo que está escrito acá. Cuando a este puente yo varíe los otros valores de resistencia de forma tal que una resistencia, supongamos R4, sea la desconocida, o cualquiera de ellas, la corriente IG será igual a cero. En ese caso se va a cumplir que la diferencia potencial B a C va a ser igual a la diferencia potencial B a D. Fíjense, B a D, esta, que estaría sobre R3, con B a C, esta que estaría sobre R1. Es decir, las diferencias de potenciales van a ser exactamente lo mismo. Las caídas en estas dos resistencias, 1 y 3, van a ser exactamente lo mismo. Por lo tanto, I1 por R1 es igual a I2 por R3. Y eso debe ser así para que el potencial C sea igual al potencial D. De forma tal que la diferencia potencial sea tal que por G no haya corriente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, a estas corrientes nosotros las podemos expresar electrotécnicamente de otra forma. Nosotros la corriente I1 podemos decir entonces que es E, la tensión de la fuente, de la batería, que está aplicada entre A y B, dividida en R1 más R2. Eso me da R1. Si estos dos puntos son iguales, olvídense del galvanómetro, le va a quedar un circuito paralelo, donde una rama del C paralelo va a estar conformada por el serie R1 más R2 y la otra rama va a estar conformada por R3 más R4. Entonces E, que es la misma diferencia B a B, aplicada sobre R1 más R2, le da la corriente I1. Por R1 le da la caída en R1. Lo mismo pasa abajo. E sobre la suma de estas dos resistencias, R3 y R4, le da I2. Por R3 le da la caída en R3. Y ambas caídas deben ser iguales. Por lo tanto, si yo simplifico los valores de E, me va a quedar que R1 más R2 por R3 es igual a R3 más R4 por R1. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Conclusión, si yo aplico propiedades distributivas en un lado del signo igual y hacia el otro lado del signo igual, voy a llegar a la conclusión definitiva de que R2 por R3 es igual a R1 por R4. Entonces, la conclusión es que en el equilibrio de este puente, el producto de las resistencias de las ramas opuestas se iguala. ¿Se entiende? R1, R3, R1, R3, fijen la posición. Perdón, R2, R3, opuesta. R1, R4, opuesta. El producto de las resistencias opuestas son iguales. R1 está en una posición opuesta a R4. R2 está en una posición opuesta a R3. Por lo tanto, el producto de las resistencias, algunas bibliografías dicen el producto de las resistencias cruzadas o el producto de las resistencias opuestas, exactamente lo mismo. R1 por R4 es igual a R2 por R3. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso cuando el puente está en equilibrio. Este producto, esto que está recuadrado en azul, vale cuando la corriente IG se hace cero. Cuando no hay corriente por el galvanómetro, cuando el galvanómetro no mide absolutamente nada. Cuando eso ocurre, el potencial C es igual al potencial D. Entonces la diferencia potencial BCD es cero. Conecto el galvanómetro. Como no hay diferencia potencial y no hay circulación de corriente, IG igual a cero, ya que esté o no esté el galvanómetro, es exactamente lo mismo. ¿Qué puedo hacer? Imaginariamente ustedes sacaron el galvanómetro. Estamos analizando en el equilibrio. ¿Qué le queda? Una rama superior
con dos resistencias en serie, R1 y R2, y una rama inferior con dos resistencias en serie, R3 y R4. Entonces, ¿qué hacen? La tensión sobre esa suma de esas resistencias me da la corriente I1. La tensión sobre la suma de las resistencias de abajo me da la corriente I2. ¿Y después qué hago? A esa corriente las multiplico por R1 y a esa corriente I2 las multiplico por R3. Es lo mismo que hacer un divisor resistivo. Si usted se pone a ver todo esto en conjunto, directamente sería aplicar un divisor resistivo R1, aplicar un divisor resistivo R3. Como las tensiones son iguales, se simplifican y después todo es una operatoria matemática con propiedad distributiva donde algunos términos se van a cancelar y lo que me va a quedar es que el producto de las resistencias cruzadas es igual. O sea, eso vale cuando el puente está en equilibrio. O sea que si la incógnita fuese R4, la resistencia que yo quiero medir al puente, fíjense en que R4 sería R2 por R3 sobre R1. Entonces yo ajustaré mis valores de resistencias restantes de forma tal que cuando yo pongo una resistencia, supongamos R4 desconocida, sea tal que el producto de las resistencias sean iguales. Yo ajustaré estos valores, iré viendo que en el galvanómetro la corriente IG marque 0 y cuando la corriente IG marque 0, yo sé que estos dos potenciales son iguales y entonces ahí sí se cumple esto que está en azul. Y a partir de ahí yo simplemente, a partir de los valores de R2, R3 y R1, determino cuánto vale esa resistencia incógnita R4. Supongamos que la incógnita esté aquí en R4, podría estar en R2, en cualquiera. En general se va a cumplir esto siempre y cuando esté en equilibrio. Sigamos. Entonces, supongamos, por ejemplo, que nuestro equilibrio en vez de estar en 4 esté en 2. Que fíjense en que es esta que está acá, en la parte de arriba. Por lo tanto, esa resistencia que está en la rama CB la vamos a llamar X, nuestra incógnita. Y vamos a tener posibilidad de modificar los valores de R1, R3 y R4. Cuando se cumple el equilibrio, es decir, que cuando el galvanómetro marque 0, se va a cumplir que el producto de las resistencias cruzadas sean iguales. Entonces, R3 por X, que en este caso donde era R2, ahora le vamos a llamar X, que es la resistencia desconocida, R3 por X es igual a R1 por R4. Entonces, ¿qué despejo? R2, o X, como le quieran llamar. X igual a R2 igual a R1 sobre R3 por R4. Con eso determino el valor de resistencia. Fíjense que la operatoria es muy simple. Simplemente me tengo que fijar de que este galvanómetro, que es un instrumento bastante sensible, marque 0. Entonces, algunas conclusiones que podemos sacar es que el equilibrio, si nos ponemos a hacer un ajuste más fino, un análisis más fino, el equilibrio básicamente no depende de E, porque fíjense en que en la expresión anterior se simplifican las E. Matemáticamente significa, o físicamente significa que el equilibrio no depende del valor de la fuente, o sea que yo podría poner una fuente de más tensión o de menos tensión, y sin embargo lo mismo podría funcionar el equipo. Si se conocen tres resistencias, que generalmente se conocen, y son resistencias, como yo le dije, esta es una cajita. Si ustedes buscan en internet hay un montón de imágenes de puentes de Winston. Yo incluso le puse una imagen aquí que también saqué de internet. Si ustedes se fijan, las diferentes puentes que existen, hay un montón de fotografías y algunas muy lindas, muy claritas. Básicamente es una cajita con un galvanómetro, dos puentes donde se conecta la resistencia desconocida y en los otros resistencias conocidas que se la puede variar a décadas, a saltos. ¿Sí? Entonces, modificando estos valores que están con estos cursores en azul, indicando que son resistencias variables, puedo determinar la resistencia desconocida. Ahora, eh, fíjense en que lo que siguiente que hablo, para hacer los análisis de estos puentes, lo que otro que se va a hacer es hacer un cambio de variables. Ya vamos a ver más adelante los diferentes cambios de variables que vamos a introducir en el puente para hacer diferentes tipos de análisis, considerando la resistencia interna de una fuente, porque esto es una fuente ideal, pero puede ser que la fuente sea real, y hay una resistencia seria asociada. El galvanómetro, que tiene una cierta resistencia, que será muy pequeña, pero existe.
Entonces, cuando pasamos de una fuente, de un análisis ideal a un análisis real, hay que hacer algún tipo de consideraciones y se tiene que hacer algún tipo de cambios de variable. Eso ya lo vamos a ir viendo paulatinamente. Sí, ahora también te dicen que si nosotros permutamos, y eso es uno de los postulados que se ve en la parte de instrumentos que tiene que ver con los teoremas que ustedes vieron en la electrotecnia, acá se aplica mucho lo que es superposición, reciprocidad, etcétera, etcétera. Si permutamos la posición de, o sea, la E la ponemos entre C y D, y a G, que el galvanómetro, lo ponemos entre A y B, el equilibrio no cambia. Se sigue manteniendo que cuando el galvanómetro marque cero es el producto de la resistencia cruzada. Eso les digo porque en algunas bibliografías G no necesariamente va a estar puesta sobre la vertical, puede estar puesta sobre la horizontal y la tensión E puede estar aplicada o puede aparecer en forma vertical aplicada en los bornes CD. Y sin embargo, el análisis del puente es exactamente el mismo. Em, También si nosotros permutamos o cambiamos las resistencias opuestas, es decir, si R3 lo pasamos en lugar de X, a X lo pasamos para aquí, y lo mismo hacemos con R1 y R4, a 4 lo pasamos para arriba y 1 lo pasamos para abajo, entre los bornes BD, también el puente no se modifica. Y además establece que en este puente, dependiendo los valores de resistencia que nosotros eh, utilicemos o con el cual el fabricante haya diseñado este puente, el mismo, el puente, puede tener más sensibilidad o menos sensibilidad. Entonces lo primero que hay que hacer es definir qué es la sensibilidad de un puente. Entonces la sensibilidad de un puente, que es esa ecuación que está puesta en amarillo, básicamente vamos a decir que es el relación o cociente entre el valor de X, es decir, de nuestra resistencia incógnita a medir, y la variación, que la podemos llamar, de acuerdo a las bibliografías, delta 0X. En otras bibliografías aparece de otra forma, pero acá vamos a utilizar una nomenclatura que la utilizan otras universidades nacionales, que es el delta 0X, para indicar que es aquella variación de la resistencia eléctrica a medir que produce la mínima variación detectable en el galvanómetro G, en este que está acá. O sea, la sensibilidad va a ser tal que si yo a esta resistencia incógnita X varía un poco su valor, el cociente entre el valor que tenía esta resistencia, que tiene esta resistencia desconocida, que yo no conozco, pero tiene un valor, que es lo que quiero determinar, con respecto a la variación que sufrió esto, sea tal que en este galvanómetro me produzca una pequeña variación mínima detectable. ¿Sí? Supónganse, si todo estaba en equilibrio, el galvanómetro marca cero. Yo Supónganse también que tengo un control sobre esta resistencia incógnita a medir. Si esta resistencia, por alguna razón, yo hago que varíe su valor, sus ohmios, un pequeño valor delta 0x o delta x, acá esto se desequilibra. Entonces acá aparecerá una pequeña corriente IG en el galvanómetro, para lo cual lo que tendré que hacer es actuar sobre R1, R3 y R4 de nuevo para lograr el equilibrio. Pero esa pequeña variación de resistencia, que es, si es una resistencia, supónganse un reóstato y yo puedo modificar el valor y el valor que se ha modificado repercute en la variación de la corriente IG, bueno, cuanto mayor sea esa variación o más pronunciado sea eso, bueno, más sensible será el puente. Mientras menos pronunciado sea eso, menos sensible será el puente. Si yo varío la resistencia esta, X, y el galvanómetro, la aguja no sale de cero, bueno, significa que ese puente es poco sensible. Pero si yo apenas toco esta resistencia, varía esto, es sensible. Esto tiene que ver muchas veces con las aplicaciones que tienen los puentes, porque esta resistencia puede ser una resistencia física, como quizás en este momento todos estemos imaginando, pero muchas veces puede ser algún elemento que varíe con la temperatura o que varíe con alguna deformación. Es decir, existen elementos en la naturaleza
con el cual están construidos los sensores eléctricos, de forma tal que si esta resistencia yo la dejo, de acuerdo a lo que pase a lo largo del día, o a variaciones de temperaturas, variaciones de fuerza, variaciones de presión, los valores de resistencia pueden modificarse. Y son variaciones muy pequeñas. Si ante una muy pequeña variación la aguja de este instrumento deflecta, significa que el puente es muy sensible. Si no deflecta o deflecta poco, significa que el puente es poco sensible. Entonces la sensibilidad lo determinaremos como un valor totalmente adimensional, S, que será el valor que tiene esta resistencia desconocida, con respecto a su variación. ¿Sí? De forma tal que esa variación sea tal que produzca una deflexión de la aguja sobre la escala en este instrumento. Una variación detectable en el galvanómetro. Eso se define entonces como sensibilidad del puente. Seguimos con puente de Wheaton ideal. ¿Sí? Si nosotros hacemos un pequeño análisis en el equilibrio, ¿qué es lo que vamos a tener? Ya un poco para entrar a lo que es sensibilidad. Que I1 por R1 tiene que ser igual a I2 por R3, de forma que tal que esta potencial 1 y potencial 2 sean lo mismo, ¿sí? Lo mismo ocurre si analizamos con las otras ramas. I1 por R2 tiene que ser igual a I2 por R4, de forma que se siga manteniendo que el potencial 1 es igual al potencial 2. Como las corrientes I1 y I2 las podemos considerar iguales, si nosotros hacemos el cociente, nos quedará que R1 sobre R2 es igual a R3 sobre R4. Y esa relación de resistencias R1 sobre R2 y R3 sobre R4, es decir, analizado rama a rama, para el puente en equilibrio, es lo que le vamos a llamar K. Y ahí aparece nuestra primera variable. Ahí empezamos a hacer los cambios de variable. Esto matemáticamente y electrotécnicamente hacer los análisis de puente es sumamente engorroso, sumamente complejo. Entonces, y muy fácil de confundirse. Entonces, esto requiere hacer cambios de variables para que esto tenga algún tipo de simplicidad. Uno de los cambios de variables entonces es esta que está recuadrada acá. Considerar que las relaciones de resistencia R1, R2 y R3 y R4 son exactamente iguales y vale K. Si nosotros incrementamos, por ejemplo, en delta R, el valor de R2, donde antes decía X, que era R2, esto por alguna razón aumenta la resistencia delta R, significa que ahora yo en vez de tener R2, tendré un valor nuevo de R2, que será R'2, igual al Profe, valor. Sí, usted dice que aumenta, pero digamos, el puente cuando uno lo compra, porque supongo que lo compra, no viene ya armado, digamos, así que no lo puede tocar o lo puede ir regulando los R. a estas tres, supongamos que la incógnita sea R2, donde yo voy a tener los bornes libres para conectar la resistencia desconocida. Las tres restantes yo tengo control sobre esas resistencias, porque son resistencias a décadas. Yo puedo ir haciendo saltos más grandes, más pequeños, e ir modificando los valores hasta conseguir el equilibrio. ¿Sí? O sea, sobre estas resistencias yo tengo un control. Sobre esta resistencia puedo no tenerlo. Generalmente, si pongo un valor de R2, puede ser que este valor se modifique. Es decir, yo lo dejo conectado y cambia las condiciones climáticas, los valores de temperatura. Vos fíjate que la temperatura incide directamente en el valor de resistencia. Estás en el laboratorio con esa misma resistencia desconocida a, no sé, 15 grados. De golpe pasó algo y cambiaron las condiciones climáticas y tu temperatura se va a 40. La resistencia R2 que está acá, sin que yo haga nada, sin que toque nada, esa resistencia aumenta. Se incrementa delta R. Ah, claro, o sea, es un incremento, claro, un delta, o sea, un incremento chico, no es que la cambia bruscamente uno la resistencia. No, no, no. Claro, supongamos que varió un pequeño incremento delta R por las razones que fuere. Puede ser, Profesor, las variaciones con la condición externa de la resistencia. claro, ustedes saben que Ah, la perfecto. resistencia depende de la longitud, de la sección, del tipo de material y depende de condiciones externas como ser la temperatura.
Si la Bien, temperatura aumenta, la resistencia aumenta. Si la longitud aumenta, supongamos que sea un conductor metálico envuelto sobre material cerámico, por alguna razón en el laboratorio alguien tocó el cursor y cambió la posición, aumentó un delta R. ¿Sí? Que son cosas que a veces pueden ocurrir. Entonces, si por cualquier razón ajenas al puente, la resistencia que yo quiero medir incrementa su valor en un delta R, entonces ya no tengo R2 que tenía antes, ya paso a tener R'2. Obviamente el puente se desequilibra y acá empezaré a medir una corriente. ¿Sí? Entonces, supongamos que por alguna razón aumenta delta R. Entonces paso a tener R'2. Ahora, ¿cómo puedo cuantizar ese aumento delta R? Puedo decir que aumentó del valor que tenía R2 multiplicado por un coeficiente X, tal que haya aumentado esto. No sé, podría ser cualquier número este X, de forma tal que hace que sea una fracción o no del valor de R2. Y veamos y supongamos que ese X tiende a 0, o sea que este coeficiente tiende a ser cada vez más chiquitito. 0,5, 0,4, 0,3, 0,35, 0,22, 0,20, 0,1, tendiendo cada vez a 0. Este X va bajando, tiende a 0. Obviamente, si es este coeficiente que tiende a 0 lo multiplico por E2, este delta R será cada vez más pequeño, que es un poco lo que vos dijiste recién. Es un pequeño incremento que sufre esta resistencia a medir R2. Delta R es un pequeño incremento. Vamos a suponer, porque estamos todavía en puente ideal, que la resistencia interna de esta fuente E, la batería, es nula, cosa que nosotros sabemos que en la vida real tiene un valor chico, pero tiene. Ahora, supongamos que es 0, que esta resistencia seria asociada es 0. Esta es una fuente ideal, digamos. Y vamos a suponer también que la corriente que va a circular por el galvanómetro tendrá un valor, pero prácticamente es despreciable. Entonces, ¿cuánto vale esta caída de tensión U12 que tengo acá? Esa caída de tensión U12 yo lo voy a determinar como, por leyes básicas de electrotecnia. Si me voy de 1 a 2, voy a tener esta caída menos esta caída, porque la corriente I1 polariza más menos, y la corriente esta I2 polariza más menos, o sea que el menos los tengo acá. Entonces, si yo me voy de 1 a 2, primero veo más menos, I1 por R2, menos más, I2 por R4. ¿Sí? ¿Qué es lo que está acá? Siendo esta corriente I2 la misma corriente I3, si se quiere. Esta tensión U1,2, entonces, Sí, profe, si uno lo conecta al revés al puente, ¿no pasa nada? ¿Funciona igual o ahí ya cambian las cosas? el postulado que estaba anteriormente. Si nosotros permutamos E con G, no cambia nada. Si Ah, permutamos la posición de las resistencias, no pasa nada. bien, gracias. Entonces, E sobre R1, donde ahora el nuevo valor es R'2, por R'2, o sea, esto que está acá es corriente, por R'2, si se quiere, si lo quiero analizar en conjunto, esto sería un divisor resistivo, va a ser esta caída menos la caída que voy a tener acá, que va a ser la corriente E sobre R3 más R4, que me da la corriente por aquí, por R4, que me va a dar la caída acá. Solo que tengo que tener cuidado con los signos. Aquí sumo, cuando voy de 1 a 2, acá sumo, acá resto. ¿Sí? ¿Se entiende? Si nosotros seguimos analizando esto matemáticamente y ahora introducimos un cambio de variables, es decir, ahora en vez de decir R'2, le decimos que es R2 por 1 más X, porque delta R era XR2. Si nosotros reemplazamos acá, me queda R2 más XR2. Sacando factor común R2, me queda R2 por 1 más X. Ese es el R2 por 1 más X. O sea, reemplacé R'2 por R2 por 1 más X. Otro cambio variable. Ahora aparece la X. ¿Sí? Lo mismo pasa con este R'2 que está acá, R2 por 1 más X. Esto que está aquí se mantiene igual.
Si nosotros acomodamos esto, yo en la diapositiva están salteados algunos pasos matemáticos por la extensión que tiene todo esto. Si seguimos operando un poco matemáticamente, me quedará E igual a todo esto que está acá. K por X sobre K más 1 más X. Y fíjense en que así, con todos los cambios de variables introducidos, considerando que primero que el puente es ideal, pero que ha variado la resistencia R2, fíjense en que ya la U12 me está quedando en función de K y de X y ya no una expresión para nada simpática, pero es lo que me está quedando. ¿Qué es esta que está acá? La vuelvo a copiar. La sensibilidad dijimos que la podemos expresar en términos diferenciales como la derivada de U1, 2 respecto de X. ¿Sí? Diferencial de U lo podemos entender como si nosotros decimos que acá, cuando esto varía R2, por acá circula una pequeña corriente que la podemos detectar en el galvanómetro, para que circule corriente tiene que haber una variación de caída de tensión 1, 2, entonces diferencial de 1, 2. Acá, para que haya corriente, tuvo que haber una pequeña variación de tensión ante una variación de X. Y no perdamos de vista que era X, por favor. X era esto, aquello que me incrementaba este pequeño coeficiente que me hace que me incremente, que modifique o que premultiplique el valor de R2 de forma tal que yo pueda expresar cuánto vale delta R. O sea, esto es matemática pura. Entonces, una pequeña variación delta X de ese coeficiente que multiplicaba R2 afecta directamente delta R y hace que yo pase de R2 a R'2 o a otro valor incluso, que podría ser R2 segunda, R2 tercera. O sea, depende de cuánto valga este coeficiente X. Matemáticamente es así. Entonces la sensibilidad es la variación de U respecto de esta variación de X. O sea, lo estamos entendiendo la sensibilidad redefiniéndola a partir del coeficiente X. ¿Sí? No del valor de este que está acá, sino del coeficiente X que premultiplica de forma tal que tenga una variación en R. ¿Qué significa? Que si yo tengo 1, 2 y lo tomo como variable independiente, según esto, a X y no a K, significa que ahora tengo que derivar todo esto que ya es bastante feo, es la derivada de un cociente, respecto de X y no de K. Si ustedes derivan, le va a quedar esta expresión que está aquí. O sea, aplicando la reglita, ¿no? La derivada del primero menos el segundo sin derivar, menos, y así, sobre el cuadrado del segundo. Fíjense en que le va quedando esta expresión. Eso ya es análisis matemático. Si nosotros acomodamos un poco esto, hacemos distributivas, cancelamos algunos valores y operamos un poco, nos queda un poco más compacta esta ecuación, que es S igual a E por K sobre todo esto que está en el denominador. Como nosotros dijimos que esas variaciones en X eran muy pequeñas, o sea 0, y a su vez supongamos que sean valores muy alejados a 1, entonces si consideramos que X es mucho menor a 1, o sea 0,01, 0,02, eso me está diciendo, la sensibilidad se reduce porque si esto es mucho menor a 1, significa que tiende a 0. Si nosotros esto lo hacemos tender a 0, este X, básicamente me queda más compacta la ecuación E por K sobre K más 1 al cuadrado, porque X tiende a 0. Está muy alejado del valor 1, significa que es 0,01, 0,02 o incluso valores más pequeños. O sea que este R2 sufrió un delta R diferencial prácticamente. Eso me está diciendo esta matemática que está aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar esta S que está acá, pero respecto de K, y la vamos a igualar a 0. Entonces podemos encontrar el valor de K tal que nuestro valor de sensibilidad sea máximo. ¿Por qué derivamos respecto de K? Y porque la que nos queda como variable independiente, al hacer la consideración que ante una mínima variación X tiende a 0, es decir, es mucho menor a 1, me queda acá S en función de K. Por lo tanto, si nosotros derivamos respecto de la nueva variable independiente que es K e igualamos a 0, podemos encontrar el valor de K que hace máxima la sensibilidad. Y nos queda esta ecuación. Entonces nosotros vamos a decir que R1 sobre R2 igual a R3 sobre R4 igual a 1. Por lo tanto, el producto de las resistencias cruzadas es igual, son iguales. R1 por R4, R1 por R4, igual al producto de la resistencia cruzada R2 por R3. O sea, cuando hacemos las derivadas de la sensibilidad respecto de K igual a 0, para K igual a 1,
obtenemos que R1 igual a R2 y R3 igual a R4. Es decir, que nosotros vamos a obtener la máxima sensibilidad del instrumento cuando las resistencias sean iguales. Aclaro, estamos trabajando sobre puentes ideales. Es decir, puentes en los cuales no estamos considerando la resistencia interna del galvanómetro, puentes en los cuales no estamos considerando la resistencia interna de la fuente. Entonces, fíjense en que no es caprichoso de dónde sale en los primeros postulados o hipótesis que hicimos, que las resistencias, el producto de las resistencias cruzadas tienen que ser iguales en el momento del equilibrio. Generalmente eso lo toma uno como ley y dice es así. Bueno, ahora ustedes están viendo con la matemática de dónde sale eso de que el producto de las resistencias cruzadas sean iguales. ¿Sí? Sale cuando la derivada de la sensibilidad del puente respecto de K, que es una variable, que es una relación de resistencia. Fíjense, si volvemos más para atrás, en algún lugar le puse acá, R1 sobre R4 igual a R3 sobre R4 igual a K. Y nosotros estamos diciendo que esta derivada, nosotros obtenemos la máxima sensibilidad porque la derivada de S igualada a 0, o sea que el valor de K que encontramos es el valor de K que me hace máximo la sensibilidad, porque así se obtiene matemáticamente un máximo, es para K igual a 1. ¿Qué pasaba cuando K igual a 1? Respecto de esto, si K igual a 1, me queda que R1 igual a R2 y me queda que R3 igual a R4. Si yo igualo estas dos resistencias e igualo las resistencias cruzadas, entonces mi puente tiene la máxima sensibilidad. ¿Qué significa? Que ante una muy pequeñísima variación de resistencia, yo ya voy a estar midiendo algo. Ustedes me preguntarán, bueno, pero el puente es una cosa, que el galvanómetro está integrado dentro del puente, pero puede ser que el galvanómetro a su vez tenga su sensibilidad, que no necesariamente la sensibilidad del puente, porque si vamos a la vida real, eso es así. Sí, perfecto, y eso está contemplado, y hay un análisis matemático mucho más riguroso que lo vamos a ver más adelante. Por el momento consideremos que esto sigue siendo ideal como para ir aclarando algunos conceptos. ¿Se entiende hasta acá, no? Por supuesto, yo no les voy a pedir a ustedes que en un parcial o algo por el estilo me hagan todo este tipo de demostración matemático, análisis matemático, pero sí, como alumnos de ingeniería, tienen que saber de dónde sale. No deben poner las cosas medio de memoria y porque lo dicen y es así. Hay una demostración matemática, un desarrollo matemático. Si a esta expresión de sensibilidad, esta S, nosotros hacemos la derivada de S respecto de K, y dijimos que era todo esto, y nosotros tomamos diferentes valores de relación de resistencia, que es K, 1,2 y 3,4, vamos a ver que esto puede ir desde 0,001, por ejemplo, a 1000, por decir un valor. Entonces vamos a ver que los valores de sensibilidad son sumamente bajos para los valores bajos de K, bajos para valores muy altos de K, pero cuando K tiende a 1, la sensibilidad es un pico. Tengo el máximo. Y es lógico, porque la derivada de S respecto de K, el valor de K que obtengo es el valor que me da el máximo de la función. O sea que yo encuentro esta curva tipo campana de la sensibilidad en función de las relaciones de resistencia que tenga ese puente. Entonces tengo el máximo de sensibilidad. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, sí. Cuando la Sí, relación profesor. de resistencia R1 con R2 y R3 con R4, esta relación de la rama superior y las relaciones de las ramas inferiores, sea igual a 1, o sea, esta relación de arriba igual a 1 y esta relación de abajo igual a 1, entonces, para K igual a 1, yo tengo que mi puente es lo más sensible. Para otros valores de resistencia, mi puente no será tan sensible. ¿Sí? Como yo, fíjense al comienzo, estoy modificando permanentemente los valores de resistencia, ¿sí? La relación esta va a variar, la relación de abajo va a variar. Entonces el puente no siempre tiene la misma sensibilidad. La sensibilidad varía. Fíjense en que la sensibilidad del puente no es la misma. ¿Cuándo es máxima la sensibilidad del puente? Cuando ante una muy pequeñísima variación yo tengo una buena lectura de esa deflexión de la aguja sobre la escala del instrumento. Cuando K igual a 1.
Es un poco a colación de la pregunta que alguien me hizo de las resistencias, si yo podía variarlas. Sí, yo puedo modificarlas, pero cuando yo modifico, sepan ustedes, en la mente tengan esta ecuación. Cuando ustedes van tocando las resistencias de década, la relación de esta rama superior y la relación de esta rama inferior se va modificando conforme ustedes van moviendo los cursores, moviendo las resistencias de década, moviendo las perillas. Están variando K. Y si ustedes están variando K, no eh, esperen que la respuesta del puente sea la misma, porque la respuesta del puente, la sensibilidad del puente es variable. Justo cuando ustedes muevan las resistencias de forma tal que justo esa relación le dé 1, van a tener una muy buena deflexión de la aguja sobre la escala, el puente se va a hacer sumamente sensible y ustedes dirán, listo, aquí ya estoy teniendo un valor de desequilibrio. Ustedes me dirán, bueno, pero esto se usa solamente para medir una resistencia desconocida. Sí, pero a veces no. A veces esta resistencia que va acá, y eso se usa en aplicaciones que son sensores eléctricos, yo pongo algún sensor cuya resistencia varía con la temperatura. Pongo un sensor cuya resistencia varía con la deformación mecánica. Pongo un sensor cuya resistencia varía con no sé, cambios de presión y se utiliza muchísimo. Entonces, si ustedes ajustan estos valores de resistencia de forma tal de que el puente ya quede preseteado con la máxima sensibilidad, cuando esto le varíe muy poquitito, ustedes acá van a tener una corriente grande. ¿Qué significa? Saquen el galvanómetro, significa que entre C y D, o entre 1 y 2, es lo mismo, van a tener una diferencia potencial importante. Esa diferencia potencial la mandan a algún circuito electrónico que tome esa señal, que procese esa señal y que le indique algo a ustedes, al operario que está, no sé, 100 metros en su oficina donde está ocurriendo el problema, le esté saltando una alarma diciendo acá hay un problema. ¿Sí? Se lo usaría Vaya y entonces revise. como protección. Se lo utiliza como protección en algunos casos. Esto tiene muchas aplicaciones. Como protección podría ser una posibilidad. Entonces, fíjense, chicos, que simplemente la relación de resistencias, digamos, incide directamente en la sensibilidad del equipo. Cuando yo lo uso esto para obtener una diferencia potencial que a mí me indique algo, o incluso cuando yo simplemente estoy midiendo, pasó algo, deflectó y yo tengo que volver a ajustar esto para volver a una posición de equilibrio y nuevamente hacer la medición. O sea, son las dos aplicaciones básicas que tienen estos puentes. ¿Sí? Ahora cambiemos. Yo voy a prender el ventilador, ¿no? Espero que no haga mucho bochinche. ¿Se escucha bien ahí o hay interferencia cuando estoy hablando? No, se escucha bien. Bueno, al pelo. Sí, porque ya me estoy muriendo de calor y tenía miedo de prenderlo pensando que le podía molestar a usted. Bueno, hasta aquí, chicos, es ideal. Y fíjense en que ya le hemos sacado bastante jugo al puente, idealmente. Ahora vamos a conocer el puente real. Entonces, un análisis que vamos a hacer es, de nuevo, pequeños desequilibrios. Es decir, de esa resistencia a medir varía muy poquitito. ¿Y qué vamos a considerar? ¿O qué pregunta nos tenemos que hacer? ¿Qué pasa si ahora esta fuente, fíjense en que antes estaba solita, no había una resistencia en serie, ahora consideramos una resistencia, que para seguir el orden de los números le llamaremos R5. ¿Y qué pasa si al galvanómetro, ¿sí?, que tiene una resistencia interna, que antes prácticamente podía considerarla un valor tal que su presencia ahí no modificaba en absoluto, ahora digo tiene un valor considerable y es un valor medible, R6. Entonces fíjense, ahora yo ya no puedo hablar que tengo E, tengo que decir que ahora tengo una fuente de tensión continua, constante, que vale B. Los puntos siguen siendo lo mismo,
Pero fíjense en que ahora va a llamar una corriente IP del lado fuente, IP, que cuando llegue al nodo A se va a dividir en corrientes, en dos corrientes, y cuando lleguen a este nodo C va a haber una corriente que se va a derivar, supongamos que sea en este sentido, que va a ser una corriente por el galvanómetro de resistencia R6, que va a ser delta I6. Ahora fíjense en que a mí se me ocurre que la variación de resistencia no se produzca en 1, se produzca en 4. O sea, el delta R, la variación de resistencia que se puede producir justo en el momento que estoy haciendo la medición, se produzca en 4. ¿Sí? Entonces, yo puedo entenderlo a esto de la siguiente manera. Yo puedo pasar de este circuito que tengo aquí hacia mi izquierda a este circuito que está haciendo a la derecha, simplemente reemplazando delta R por una fuente de valor ID de la fuente por delta R. Y vamos a suponer que esa corriente ID va a ser mucho mayor a la corriente que va a cerrar por la resistencia del galvanómetro delta I6. Y fíjense en que no se modifica nada, porque si yo multiplico una corriente por una resistencia, o en este caso por una variación de resistencia, y esto me está dando una fuente, un valor, una cierta fuente, un cierto valor de voltios. Amperes por ohmios me da voltios. Entonces, ID por delta R es voltios. Entonces yo lo puedo simular mediante una fuente continua. Esta es la fuente real que le conecto al equipo, y esto es una fuentecita continua, ID por delta R. ¿Sí? O sea, en vez de delta R, reemplazamos de este circuito delta R y pasamos a este otro circuito donde delta R lo reemplazo por ID por delta R, considerando que ID es mucho mayor a la corriente que circula por acá, delta I6. Bueno, ¿qué pasa cuando hacemos todo esto? Bueno, aquí podemos, por ejemplo, aplicar el teorema de reciprocidad. Ustedes ya están viendo Electro 2, entonces seguramente en cuadripolo le habrán mencionado, y eso también se ve en Electro 1, la parte del teorema de reciprocidad, donde dicen que si yo permuto, ¿sí?, una fuente por una, o sea, cambio dos partes del circuito, Profe, los valores de tensión y corriente son exactamente lo mismo. Sí, una consulta. El delta de I6, ese que pasa por el galvanómetro, ¿vendría a ser la caída de tensión de la resistencia interna en el galvanómetro o la corriente que está midiendo el galvanómetro? Es lo mismo, ¿verdad? no, es claro, o sea, esta corriente delta I6 es promovida por una variación de tensión, pero este delta I es una variación de corriente. Es decir, se produjo un desequilibrio delta R aquí, se desequilibró el galvanómetro, cambió la diferencia de potencial y esa diferencia de potencial promueve una corriente delta I6, una variación de corriente en ese galvanómetro de resistencia R6. Ok. Esto delta I6 es una variación de corriente promovida por la diferencia de tensión que se produjo a raíz de una modificación de delta R, supongamos en esta rama del circuito, del Ah, puente. ok. ¿Sí? Bien. Pensé. Sí, gracias. ¿Está? Bueno. Sí. Entonces nosotros ahora vamos a modificar, perdón, vamos a pasar de este circuito a este circuito. Fíjense en que si el potencial en este punto y en este punto que estoy señalando es el mismo, por R5 no hay corriente. O sea, esta rama R5 la puedo cambiar. Y por teorema de reciprocidad, si a la fuente que estaba acá en serie con R5 la pongo en serie con R6, mi circuito eléctrico no se modifica. Fíjense en que la fuente la cambié. ¿Sí? ¿Se entiende un poco eso? La fuente ID por delta R que estaba acá, la paso para aquí. Y acá, como el punto este igual a este, elimino esta rama R5. O sea que fíjense en que todo esto que estaba acá se simplificó por teorema de reciprocidad a este circuito que está a la derecha. R2, R1, R2, R1, R3, R4, R3, R4. La fuente que estaba aquí, la paso para acá. Y ustedes me dirán, ¿pero puedo hacer eso? Sí, por reciprocidad. Entonces recuerden el teorema cuando si ustedes tenían dos cuadripolos y en uno mediante un lado medían tensión y del otro lado medían una corriente, si a la fuente de tensión la pasaba para el otro lado del cuadripolo y a la medición de corriente la pasaba para el primero,
La tensión, cuando yo aplique la misma tensión ahora en la nueva posición, en la nueva posición donde mido corriente, mediré exactamente lo mismo que en el anterior. Eso me dice, así dando un ejemplo muy sencillo, el teorema de reciprocidad. Cuando yo permuto, no cambia nada. Por eso es que por teorema de reciprocidad, esta fuente de aquí la puedo poner acá, en esta rama CD. ¿Sí? Y la corriente delta I6, que antes estaba medida en R6, ahora delta I6 lo estoy midiendo en R4. Por teorema de reciprocidad, no cambia nada. Ahora fíjense, tenemos que calcular cuánto vale esta corriente delta I6. Y ya van a ver que hice esto, o que en la teoría se hace esto, aplicando este teorema en el medio, para que los cálculos sean un poco más sencillos, porque calcular ahí es más complejo que calcularlo en esta rama que está acá. La corriente I, que yo voy a tener ahora, chicos, porque acá ya no voy a tener delta I6, sino voy a tener I, esa corriente I la tengo que determinar de alguna manera. ¿Cómo la voy a determinar? Haciendo ID por delta R, que es la fuente de tensión que tengo acá, que la que antes la tenía aquí, y ahora por teorema de reciprocidad la pasé en la rama central, sobre, fíjense, R6, que es la resistencia ahora que me queda serie de la fuente esta, más, fíjense que lo que estoy haciendo es R1 con R4, esta rama, el serie esta, R1 más R4, lo pongo en paralelo con el serie R2 con R3. Entonces, ¿qué me queda? R1 más R4 por serie R2 más R3, esta serie que está acá, sobre R1 más R2 más R3 más R4, que directamente lo compacto como la sumatoria de R. O sea que todas estas dos ramas, CAD y CBD, la voy a tomar como un paralelo equivalente, que es esto que está acá, en serie con una resistencia R6. Fíjese que estoy compactando circuitos, es electrotecnia 1, lo estoy haciendo más simplificado. La tensión sobre la suma de la resistencia me da la corriente I. ¿Para qué me sirve eso? Para poder determinar cuánto vale delta I6. ¿Y delta I6 qué va a hacer? Ahora por reciprocidad me quedó de este lado el delta I6. Delta I6, corriente delta I6, por R1 más R4, es decir, la corriente que circula por esta rama serie R1, R4, esa caída va a ser igual a la caída de la corriente IA que va a circular por esta rama por el producto de la resistencia en serie R2 más R3. Esta caída, CD, es igual a esta caída, CD, de este lado. ¿Qué es lo que necesito yo ahora determinar? La tensión BCD. BCD, esta caída de tensión, va a ser igual a I por toda esa resistencia que van a quedar en paralelo, compactada. R1 más R4 por R2 más R3 sobre la suma de resistencia. Que fíjense en que esto que está acá. ¿Sí? Si no, lo otro sería la tensión de la fuente. Cuando yo hago por el producto, estoy sacando, incluyendo la resistencia R6 en serie con la fuente. Eso es lo mismo que decir que es delta I6, esta corriente, por R1 más R4. Es simplemente seguir el circuito. R1 más R4 se simplifican, entonces me queda que delta I6 es R2 más R3 sobre la sumatoria de R por I. Ya determiné cuánto vale la corriente delta I6. Fíjense en que por reciprocidad me queda muchísimo más fácil sacarlo así que sacarlo de aquí. Ustedes me dirán, bueno, pero podría haber evitado aplicar el teorema este y hacerlo de otro modo. Sí, lo puedo calcular. Pero teniendo como poder el conocimiento de las herramientas electrotécnicas, fíjense en que en 2 pasos, en 3 pasos a lo sumo, saco cuánto vale delta I6 simplemente haciendo esta modificación. Bueno, el delta I6 que estaba arriba, lo vuelvo a copiar, es eso que está aquí. El circuito que estaba anteriormente, o aquí, es el mismo que lo vuelvo a copiar acá. Y fíjense que nosotros dijimos como hipótesis de que para calcular ID
volvemos al puente original y suponemos que ese ID es mucho mayor a I6. Fíjense en que cuando fuimos acá, dijimos que era ID, la corriente que circula por una de las ramas, ¿sí? Era mayor, mucho mayor a la corriente delta I6 que circulaba por el galvanómetro. Esa era nuestra hipótesis. Entonces, bueno, tenemos que trabajar un poquito todo esto. Entonces nosotros diremos que la corriente ID sobre ID e IC van a ser estas corrientes que van por aquí, por las ramas superiores e inferiores, es la relación de corriente, es a la relación de resistencia R1 más R2 sobre R3 más R4. Lo que nosotros conocemos IP, la podemos llegar a medir en este puente la corriente IP, corriente de la fuente. Entonces nosotros sabemos que ID lo podemos determinar como la corriente IP menos la corriente que va a circular por IC, por la otra rama, porque básicamente es Kirchhoff de corriente. Entonces va a ser IP menos IC, que lo vamos a, de acá despejamos ID y lo ponemos acá, ¿sí? IC lo ponemos en función de ID, ¿sí? Donde IP, esa corriente IP, va a ser básicamente la tensión aplicada sobre la suma de todas las resistencias. Que eso, esto acá, visto así, no es claro, pero por teorema de reciprocidad, visto así, queda sumamente claro. Ya tengo IP. Reemplazando, me queda cuánto vale la corriente ID, ¿sí? ID es esto. IP menos ID por esto. IP, esto, que lo determine acá, lo pongo aquí. Menos ID por todo esto, ¿sí? Despejo, reemplazo, opero matemáticamente, estoy ahorrando varios pasos matemáticos que ustedes después lo pueden hacer, y determino cuánto vale la corriente ID, y me queda todo esto que está acá. ¿Sí? Operando, finalmente se va a llegar a que delta I6, es decir, la corriente que yo la tenía por el galvanómetro, que por teorema de reciprocidad la pasé para uno de los costados de la rama, vale todo esto. O sea, fíjense, por eso yo le decía, fíjense en cómo se va haciendo cada vez más engorroso desde lo electrotécnico y desde lo matemático. O sea, la teoría de puentes por eso es muy complicada. Llegamos a esto en delta I6. Si nosotros consideramos que la variación de corriente delta I6 promovida por la variación de tensión al modificarse los valores de resistencia fueron tal que ese valor sea la mínima resolución del galvanómetro, es decir, la división o subdivisión más pequeña que me puede indicar el galvanómetro, si yo digo la variación que tuvo esa resistencia fue tal que me promovió una variación de corriente de forma tal que haya hecho que la aguja deflecte el mínimo valor, una división o una subdivisión, eso lo puedo entender como delta 0 y G, el G de galvanómetro. Entonces, yo puedo decir que delta R, recordar delta R es delta 0 X, variación de X, del coeficiente X, ¿se acuerdan? Entonces, si ahora hacemos una serie de cambios nuevos de variable para simplificar un poco todo esto, nosotros decimos que a R3 le llamamos a R, R4 le llamamos a X, delta R lo reemplazamos por delta 0X, a R5 lo llamamos B y a R6 lo llamamos G, ¿sí? G del galvanómetro. Y a las relaciones ahora de resistencia la vamos a llamar ρ y sigma, donde R1 sobre R2 va a ser X sobre R, para el caso del galvanómetro, y sigma va a ser X sobre R1 o R sobre R2, relación por el lado del voltímetro. Y recordaron también que sensibilidad era X sobre delta 0X, que eso lo vimos cuando recién pasamos la parte de puentes ideales. Podemos decir que el delta 0 y G, que es la mínima resolución del galvanómetro, que es el valor que alcanza ante una variación de resistencia a medir que me promueve una variación de tensión y que hace que circule una corriente delta I6 que sería igual a esto, vale todo esto. Haciendo los cambios variables de esta ecuación, pase a esta ecuación. Y si nosotros a eso le aplicamos el concepto de sensibilidad y hacemos X sobre delta 0X, donde para nuestro caso X
Fíjense, tiene relación con R4. Y esto lo podemos entender como B sobre delta I0G, porque fíjense en que esto es lo que habíamos visto en la filmina anterior, por todo esto que está acá. O sea que, fíjense en que ahora nos queda una expresión en S, que es de sensibilidad, en función de las relaciones óhmicas, ρ y sigma, con los respectivos cambios de variable. Complejo, sumamente complejo. Bueno, o sea que ahora me queda una función de 3 variables independientes, X, sigma y ρ. O sea, yo voy modificando los valores de resistencia, pero ahora en lo que es puente real, ya no tengo las relaciones anteriores, que todo era muy lindo y me queda en función de K, sino que ahora me queda en función de X, de sigma y de ρ. Función de 3 variables independientes. Acá les recuerdo cuáles son las variables independientes y esta ecuación que está es la ecuación anterior. Entonces ahora en el puente Winston, fíjense en que ya cambia. Antes para K igual a 1 tenía la máxima sensibilidad. Ahora yo estoy viendo que la máxima sensibilidad, que es la que está en azul, porque estoy graficando sensibilidad en función de la variable independiente X, porque fíjense, X sigue siendo la variable, y a ρ, porque obviamente no puedo dibujar en función de, si no yo tendría que dibujar en el espacio. Y más aún, ya ni lo puedo ver porque sería en función de 3 variables independientes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Asignar valores a sigma y asignar valores a ρ para que me quede esta ecuación en función de una sola variable independiente, x. Y eso es lo que hago. Le asigno valores, diferentes valores a sigma y a ρ, perdón, a sigma y a ρ, es decir, diferentes valores de óhmicos, de relaciones óhmicas, de forma tal que yo tenga que simplificar esta ecuación que no la puedo dibujar en el plano. Y nosotros vamos a tomar algún tipo de valor. Supongamos que tomemos como variable independiente B, o como variable B 10 ohms, como variable G 10 ohms, de todos los casos posibles que puedo llegar a tener. Entonces me queda esta expresión que está acá. Y eso perfectamente lo puedo hacer a partir de relaciones de resistencia y atendiendo a los cambios de variables que hice. Entonces fíjense que me queda una ecuación que está acá, que en X tiene el pico máximo para X igual a 10. Sx es raíz de B por G, y en este caso va a ser igual a 10 ohms. ¿Por qué? Porque B igual a 10, G igual a 10, me queda raíz de 100, X igual a 10. Entonces, en un puente real, para este ejemplo que estamos haciendo, para este ejemplo con estos valores, a partir de las ecuaciones y cambio de variables y expresiones generales que obtenemos, ya considerando resistencia del galvanómetro y resistencia de la fuente, vemos que la máxima sensibilidad no se obtiene cuando las resistencias eran iguales. Fíjense en que en el caso nosotros dijimos cuando R1 era igual a R4, fíjense en cuando R1 era igual a R4 y cuando R2 es igual a R3, es decir, las resistencias cruzadas eran iguales, nosotros teníamos el pico de sensibilidad para K igual a 1. Y era sencillo. Ahora cuando el galvanómetro es real, también tenemos una curva muy parecida, esta, con un pico, pero ahora ese pico lo obtenemos para X igual a 10. Y no necesariamente se obtiene haciendo que las resistencias sean iguales. Simplemente atendiendo a que esto, la máxima sensibilidad se obtiene cuando se cumple que X es raíz de B por G. B por G. O sea que la raíz cuadrada de R5 por R6, en otras palabras, la raíz, cuando yo tengo que la raíz cuadrada de R5 por R6 igual a tantos ohmios, ahí me da el máximo de sensibilidad. O sea, me vuelvo un poquito más para atrás, donde teníamos nuestro puente original. Fíjense en que ahora me relaciona la máxima sensibilidad, tiene que ver con la resistencia R5 de la fuente, con la resistencia R6 del galvanómetro. ¿Se entiende, chicos? Todo este desarrollo complejo con cambio de variables, aplicando teoremas electrotécnicos y demás, llegamos como conclusión que la curva de sensibilidad es la misma curva de sensibilidad para un puente ideal, simplemente que ahora toma en consideración no
los valores cruzados de resistencia para la máxima sensibilidad, sino que toma en consideración también las resistencias del galvanómetro y de la fuente. Cuando hacemos raíz de B por G, así que la raíz de R6 con R5, y lo ajustamos de forma tal a esto, tal que este puente esté en equilibrio, el pico de sensibilidad máxima lo obtenemos cuando tenemos la raíz, un cierto valor que lo determinamos, que lo calculamos a partir de la raíz cuadrada de los valores óhmicos de galvanómetro y de fuente. Eso es lo que me dice acá. ¿Se entiende? ¿O no se entiende nada? Sí, profesor. ¿Se entiende? Poco convencido, es así. Bueno. Concepto, sí. El concepto, si yo quiero que le quede el concepto. Obviamente estamos en la universidad, tenemos que ver la teoría rigurosa, pero me interesa el La concepto. diferencia está clara, profesor. ¿Cómo? Entre uno y otro. No le escucho. ¿Cómo? La relación entre uno y otro está clara, por eso le digo. Bien. Bueno, entonces, de nuevo, ρ lo habíamos definido como X sobre R. Podemos despejar, podemos seguir trabajando en nuestra ecuación de sensibilidad, que es nuestra ecuación que estaba acá, esta, y podemos hacer algunos tipos de análisis. Porque yo le dije que este puente trabaja en una cierta banda, ¿sí? La pregunta es, a ver, ¿qué valores de X voy a utilizar? O a ver, desde el punto de vista de la sensibilidad del instrumento, ¿qué banda de valores puedo medir? Entonces, fíjense en que en los extremos, cuando el X se hace infinito o cuando el X se hace cero, la sensibilidad en ambos casos es cero. Lógico, porque estoy o hacia este lado de la curva o hacia este lado de la curva. Esto es sensibilidad, la ordenada de sensibilidad. Fíjense que cuando los valores son muy altos o muy bajos de X, la sensibilidad tiende a cero. O sea que el instrumento es muy poco sensible. A veces a mí me interesa, por el contrario, que el instrumento deflecte. Ante una muy pequeña variación, deflecte. Entonces, estos valores extremos me van a servir para determinar los límites de resistencia. Si yo opero y trabajo matemáticamente, vamos a ver que los límites van a estar en 10 megohm, por ejemplo, y el límite inferior en 1 megohm. O sea, cuando la sensibilidad tiende a 0, estamos en los límites de 10 megohm y 1 megohm. No tiene sentido medir por arriba de 10 megohm ni por abajo de 1 ohm. Los límites están en eso. Esos son los valores extremos. Y en el medio habrá valores que me darán mejores sensibilidades o peores sensibilidades. Fíjense, habrá valores intermedios donde yo tendré una sensibilidad buena, interesante. Habrá un punto donde tendré la máxima sensibilidad, solamente un punto, y punto donde tendré por arriba valores de sensibilidad aceptables. ¿Sí? O sea que la sensibilidad de un instrumento, conforme yo voy variando las resistencias a década, y voy modificando los valores de relación de resistencias, la sensibilidad va modificándose, ¿sí? Y pasa por un máximo que tiene que ver con la raíz cuadrada de la resistencia, del producto de resistencia, fuente galvanómetro. Ahí tengo el máximo de sensibilidad. Para otros valores tendré diferentes valores sensibles. O sea que el pico, cuando el puente es real, el pico lo obtengo ahí, haciendo eso. Para valores diferentes de eso, ya no tengo el máximo. Tendré valores más aceptables o menos aceptables, ¿sí? De sensibilidad. Y los valores extremos, ya cuando la sensibilidad tiende a cero, será para aquellos en los cuales esté con valores de próximos, perdón, próximos a 10 megohm o próximos a 1 ohmio. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Ahora fíjense que yo lo que tengo que hacer es similar a como hice como puente ideal, derivar respecto de una variable independiente, simplemente para llegar a esta ecuación que ya la vimos. O sea que ya a partir del ejemplo dedujimos que era así. Pero para que ustedes sepan dónde sale, si uno deriva respecto de sigma, me queda esta ecuación. Y si nosotros hacemos el valor de sensibilidad máxima, me queda esto que está acá. ¿Sí?
y X vale esto, raíz de B por G. R1 igual a R2, R igual a Rx, se cumple la condición que las resistencias cruzadas son iguales, si y solo si X vale raíz de B por G. Que eso surge a partir de la condición de máxima sensibilidad del puente. ¿Cuándo tengo la máxima sensibilidad del puente? Cuando derivo y vuelvo a cero. ¿Qué me permite como conclusión medir esto? Resistencias en el orden de 1 megón a 10 megón y me permite medir temperaturas, deformaciones, intensidad luminosa. Hay algunos sensores que antes, cuando se le aplica tanto una determinada cantidad de flujo luminoso, eso ya lo van a ver en la parte de sensores o en la parte de electrónica aplicada, también posiblemente les mencioné algo en la instalación eléctrica. Las resistencias se van a modificar conforme ese flujo luminoso impacte o incida sobre ese sensor. Entonces la resistencia se modifica. Entonces yo en el puente tengo que tener en cuenta todo eso. Fíjense en que R4, si fuese una resistencia variable, la voy a obtener como R1 sobre R2 por R3, siendo R4X la resistencia a medir, en el cual se va a producir un delta R4, digamos, que va a tener que ver R4 aplicado por un coeficiente X, que va a ser un coeficiente chiquito para indicar que es una variación chiquitita, y bueno, etcétera, todo lo que ya dije en la teoría. Entonces fíjense en que R1 sobre R2, que fíjense que acá tengo una relación de resistencia, eso se llama rama de relación, puede tomar valores de milésima, centésima, décima, puede ser que sea igual a 1, puede ser que sea igual a 10, a 100, a 1000. Y R3, para este puente que yo les estoy mostrando, que es un tipo de puente de Winston, no es el único, es un puente, es un diseño de puente, estos valores para este puente. Esta resistencia de 3 es para este puente. Fíjense en que las ramas la puedo entender mediante un cursor con varias resistencias en paralelo. Y a la otra rama también como un cursor que va tocando diferentes resistencias en paralelo. Una fuente externa que la puedo habilitar y deshabilitar y una resistencia interna de 4 ohms. Estos son valores conocidos para este puente. Esto es gentileza de la gente de Buenos Aires, de La Plata. Entonces, en sus papers tienen, y en sus trabajos utilizan este puente. Nosotros ya le voy a agregar, porque no me gustan mucho las fotos. Me olvidé de entrar a la foto que vos me mostraste, Raúl. No me acuerdo si hay. Yo quería algo así, una foto que esté sacada así de arriba en el puente que nosotros tenemos. El puente que nosotros tenemos es mucho más largo, mucho más grande, más pesado, quizá un poco más incómodo trabajar porque es un puente doble. Es un puente de Winston con un puente Kelvin en una sola caja. Si alguien puede cerrar el micrófono, el que está ladrando el perro. Bueno, si la sacaste, Raúl, ya le voy a agregar. No sé si acá en esta diapositiva o al final, la que tenemos nosotros en la UTN, que no es exactamente este puente. Esto que está acá, fíjense, es un diseño muy característico de un puente, pero los valores, tómelón entre comillas, porque obedece a este puente que trabaja la gente de Buenos Aires. Es una imagen de un puente. Si ustedes ponen puente de Winston en Google y van a la parte de imágenes, van a ver que hay pero un montón de puentes. Hay unas fotos muy lindas. Entonces se pueden cansar de ver cómo son las formas de los puentes Winston. ¿Sí? Pero un poco para que a ustedes les quede claro qué pasa con las resistencias, qué pasa con la sensibilidad. O sea, lo que estoy diciendo, lo que dije anteriormente, es general para todos los puentes, porque todos los puentes, todos tienen resistencia década. Todos los puentes en el circuito interno hacen esto, ¿sí? Lo que puede ser que varíe esta resistencia K serie, pueden ser que varíe estas resistencias a década, pero el diseño eléctrico es muy parecido, ¿sí? Acá le pongo una foto para que vean un puente, ¿sí? Acá está el galvanómetro. Acá van a ver la agujita. Y bueno,
estas mariposas negras que están acá son la resistencia década, y acá, fíjense, en los bornes libres van a conectar en unos bornes acá, en estos dos negros que estoy señalando, van a conectar tensión, y en estos dos acá van a conectar la resistencia interna, la resistencia desconocida que ustedes quieran medir, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, cuando yo determino un valor, como ustedes saben, como vimos en la teoría de error, no se dice mide tantos ohmios, sino se tiene que decir mide tantos ohmios más o menos un cierto valor. Entonces se tiene que dar la banda de error, eso es lo correcto. Entonces, si nosotros decimos que X igual a R1 por R2 sobre R2 por R, y también lo podemos ver como la relación esta como delta, perdón, como ρ, R, vamos a cometer errores. Uno de los errores es cuando se hace un ajuste de las resistencias R1, R2 y R. Es decir, el fabricante hace esa resistencia y cuando nosotros hacemos los ajustes cometemos error. Se pueden aparecer algunos tipos de FEM, parásitas, en el interior del equipo. Entonces a veces hay que invertir la medición, o sea, repetir las mediciones invirtiendo los cables del lado de la fuente, ¿sí? Justamente para disminuir algunas tensiones parásitas internas que puede haber en el equipo. Puede haber errores por insensibilidad, que es todo lo que estamos viendo. A veces cuando se modifica un valor y el galvanómetro se mueve, cuando nosotros estamos modificando las resistencias a década, nosotros vamos a ver que la aguja del galvanómetro se mueve, de forma tal que llega un momento que se hace cero. Bueno, pero puede ser que yo justo trabaje con una relación de resistencia de forma tal que la sensibilidad sea baja, o justo trabaje con una variación de una relación de resistencia que la estoy poniendo en el momento de hacer la medición de forma tal que la sensibilidad sea alta. Entonces yo podré tener mejores o determinar como consecuencia de ello mejores valores de resistencia o peores valores de resistencia. Entonces puede haber errores por insensibilidad, ¿sí? Que eso se lo corrige con un concepto que se llama sensibilidad relativa práctica. Ya vamos a ver qué es eso. Entonces nosotros lo que vamos a obtener es la resistencia X, que será la X medida, más o menos un delta X. Y ese delta X estará compuesto por dos errores. El error propio que presenta el puente y error por insensibilidad. Por un lado de la configuración, por otro lado, que tiene que ver con la relación de resistencia que ya vimos, y por otro lado del galvanómetro, que también tiene su sensibilidad, que es independiente, si bien está integrado al puente, el instrumento por sí solo tiene su sensibilidad. Entonces todo eso conforma el otro error delta 0x. Bueno, esto es un poco lo que le acabo de demostrar. Y nosotros tendríamos que trabajar o determinar los errores. Entonces podemos determinar estos errores ELP haciendo directamente, utilizando estas expresiones matemáticas que están acá, que tienen que ver con los valores de resistencia y que tienen que ver con los valores de relaciones de resistencia, ¿sí? Por supuesto, esta switch es simplemente para conectar o desconectar el galvanómetro. Y podemos incluso, a partir de ese dato del fabricante, que es el LLP, podemos determinar cuánto vale el delta XP como error absoluto. Ustedes saben que el error absoluto se lo determina a partir del error relativo, simplemente haciendo X medido por el error relativo sobre 100. Esto que está acá es definición de error relativo, ¿no? Es error absoluto sobre el X medido por 100. Despejo error absoluto, si lo conozco al error relativo, que lo voy a conocer porque el fabricante del puente le dice, mire, yo le doy este puente y en las especificaciones técnicas tiene un error de, no sé, tanto por ciento, 2%, 3%, 5%. Entonces puede determinar cuánto vale el error absoluto asociado con la medición. Entonces, chicos, fíjense que hay una parte que yo le dije acá, que nosotros, en lo que era error por insensibilidad, conviene trabajar con el concepto de sensibilidad relativa práctica. El concepto de sensibilidad relativa práctica es esto que está acá, ¿sí? Lo que vamos a determinar como delta 0 alfa sobre delta 0 R sobre R. O sea, alfa
con la deflexión de la lectura de la aguja sobre la escala, y esto R', R segunda, los valores que puedo tomar de resistencia ante ese desequilibrio y los errores que puedo tener asociados, ¿sí? R' menos R segunda. Entonces, ¿cómo se determina esta sensibilidad relativa práctica? Se hace un procedimiento. Primero, paso 1, se equilibra el puente y se obtiene el valor medido R, incógnita. Paso 2, se desequilibra el puente, eso se lo hace trabajando sobre las resistencias, ¿sí? A década. Se hace un desequilibrio leve, levemente desequilibrado, y se busca una indicación en el galvanómetro de forma tal que te indique una división que esté hacia la derecha. Y se obtiene un nuevo valor de R que le vamos a llamar R'. Paso 3, nuevamente se desequilibra levemente el puente, pero de forma tal que la aguja marque un valor hacia la izquierda, que lo vamos a llamar R segunda, de la posición de equilibrio. Y paso 4, esta sensibilidad se la determina ya teniendo los valores de R, que es lo que quiero medir. R' cuando estaba hacia la derecha y R segunda cuando estaba hacia la izquierda, que tiene relación con las deflexiones alfa prima y alfa segunda que tendré cuando deflecte la aguja sobre la escala, podré determinar la sensibilidad esta relativa práctica. Dependiendo las divisiones que tenga, y eso va a depender de cada puente, las divisiones que tenga, supongamos que el galvanómetro, supongamos la mínima precisión sea de 0,1 por división, bueno, entonces yo ya puedo esto operar y trabajarlo un poquito mejor, y aún así, fíjense en que a partir del concepto de sensibilidad relativa práctica puedo despejar los errores delta 0R y delta 0X, que fíjense son las componentes del error que tengo acá, ¿sí? Por lo tanto, matemáticamente ya el error absoluto queda perfectamente definido, en el caso debido a la insensibilidad, como esta expresión que está aquí. Y si nosotros lo queremos expresar en general, que tendré en la medición total, esto más esto. Lo mismo que estamos viendo, que básicamente lo podemos aglutinar, si nosotros reemplazamos estas expresiones acá, como X medido, XM, que es el valor medido, ¿sí? Por el error relativo LP porcentual sobre 100, por el error absoluto que tiene que ver con el alfa de flexión de la aguja, sobre ese relativo que se define de esta forma. Entonces, si nosotros hacemos un ejemplo para que quede más claro, esto y esto que es lo mismo, nosotros primero medimos, ajustamos los valores de resistencia de forma tal que en la resistencia de década me quede, yo pueda leer en base a los valores de resistencia de década un valor. Esta resistencia vale 10.245 ohmios. Actúo sobre las resistencias restantes del puente, variables a décadas, muevo las resistencias a décadas, muevo esas mariposas negras que yo le mostré recién, y hago que la aguja se vaya hacia la derecha de la posición de equilibrio. Entonces me diré 10.248. Vuelvo a actuar a través de las relaciones de resistencia y modificando los valores de resistencia de forma tal que la aguja ahora esté hacia la izquierda de la posición de equilibrio. Entonces yo mido ahora un valor más chico, R segunda, 10.242. Reemplazo todo eso acá, fíjense, moví una división hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, una hacia la izquierda, o sea que en total corrí dos divisiones, 1 más 1, 2 divisiones. Hacia un lado y hacia el otro tuve los diferentes valores de resistencia y lo que yo medí cuando estuvo en equilibrio en 0 es 10.245. Esa sensibilidad me dice que es 3.415 divisiones. Así como está, no se entiende, no me dice nada. Entonces, sigamos trabajando un poquito. Si nosotros, de esta expresión de la sensibilidad relativa práctica, ¿sí?, pasamos a esto, decimos que es delta 0R, y si nosotros a su vez despejamos delta 0R, nos quedará que es delta 0 alfa, ¿sí?, que tiene que ver con la deflexión de la aguja, esa variación de la aguja sobre la escala, por R, ¿sí?, sobre la sensibilidad relativa práctica. ¿Eso qué me permite obtener? Ya me permite permite llegar a los errores absolutos para poder hacer la acotación y determinar mi banda de error. Si nosotros ahora de esta ecuación pasamos a esta que está acá y hacemos lo mismo con X y operamos matemáticamente,
nos queda X medido por delta 0 alfa sobre S relativo parcial. R, posición de equilibrio, 10.245 ohmios. El S relativo, 3.415 divisiones. Si nosotros ahora estos dos condimentos, estos dos valores, los reemplazamos en nuestra expresión, que básicamente es el delta 0x, fíjense en que básicamente me queda 0,3 ohmios. Entonces yo ahora ya podré acotar mi error y decir que mi valor verdadero se va a encontrar, no es 10.245, sino que se encuentra en la banda de 10.245 más menos 0,3 ohmios. ¿Sí? Así de simple. ¿Se entendió un poquito con el ejemplo? No se entendió nada. Es ir despejando. Parece complicado, pero es viendo la matemática y ir despejando. Esto tiene mucha matemática y mucho electrotecnia, entonces y se mezclan las dos cosas y hace que quede complejo, pero después cuando lo ven a la diapositiva es seguir paso a paso. Fíjense que acá lo que hice es despejar delta 0R. No sé, quizás después me conviene quizás hacer algún círculo acá, para que vayan viendo qué voy despejando. Lo que hice acá es sacar delta 0R. Entonces este pasa multiplicando y este pasa dividiendo. Eso es lo que hice acá. Esto es el R, ¿sí? Que sería en la posición 0, cuando hago la primera medición y ajusto por primera vez y lo pongo en 0, en los 10.245. ¿Sí? O sea que fíjense que esta ecuación que está en celeste es esta ecuación que está acá. R es ese R, 10.245, solo que ahora lo pongo acá, premultiplicando. Delta 0 alfa, el 0,1 por división, 0,1 divisiones, que tiene que ver con la apreciación del instrumento, y la sensibilidad relativa práctica es lo que yo determiné en la expresión anterior utilizando esto. Entonces fíjense en que es simplemente eso, y me queda los 0,3 ohms. Yo lo puedo determinar a partir de, o verlo a partir de las relaciones de resistencia, y a este delta 0R que está acá, reemplazar delta 0R por todo esto que está acá, delta 0 alfa por R sobre la sensibilidad relativa práctica. ¿Se entiende? Y a todo esto, R1 por R2 por R, llamarle el XM, que es lo que estoy midiendo. Sí, El 0,3 ese que le da al final del error sí. es sin el error propio del puente, ¿verdad? ¿Habría que sumarle también eso? Claro, el error del puente, claro. Sí, sí. Esto tiene que ver con el procedimiento de medición. Gracias. Bueno, así se determina, chicos, y así se saca el verdadero valor, o así se determina cuánto vale mi X medido. O cuál es porque el R, recuerden, la resistencia con el galvanómetro en posición 0. Pero mi verdadero valor no es este. Es este valor con una banda más menos. En esa banda más menos, en algún punto está mi verdadero valor, que generalmente, como dijimos, a comienzo de año, no se lo puede determinar, no se sabe cuál es. Yo lo que puedo hacer es tomar bandas cada vez más acotadas de forma tal que esté más próximo a ese valor. Que la probabilidad de que justo determine el verdadero valor, bueno, no es tan alta. Pero sí es probable tener bandas muy acotadas de error. Y eso es lo que estoy haciendo. Estoy diciendo que en esa banda estará mi verdadero valor XM, que no es R. Bueno, ¿dudas hasta acá? Este tema, que es puentes, tanto de continua como los puentes de alterna que vamos a ver, el año pasado, puente continua no se daba. Deja claro que no se daba. Es la primera vez que se da puente continua desarrollado de esta manera. Que lo están haciendo otras universidades nacionales y nosotros no tenemos por qué quedarnos atrás.
Em, eh, Generalmente, digamos, en el práctico 1, algo se mostraba un puente continuo, y les aclaro que también se daba, que a ellos le pasé en el práctico, que cambió poco, porque es interesante el práctico 1, es, sobre todo los últimos puntos, la parte del medio no tan importante, pero quizá la primera parte y la última sí es muy importante. Y tiene que ver, por ejemplo, algunos ejemplos con los puentes del Colruyt. El puente Colruyt es un puente de continua que básicamente es un arreglo del puente de Winston, que lo que me va a permitir es reemplazar resistencias por longitudes, mover un cursor que varíe en las longitudes, que haya una variación relativa del cociente de longitudes, y de esa forma equilibrar un puente. O sea, reemplazo las resistencias por longitudes, ya que las resistencias son directamente proporcionales a la longitud del conductor. Entonces tiene una forma muy particular y el esquema varía un poco con respecto al esquema del puente Winston. Y ese esquemita está puesto en el, ahí, ¿cómo se llama? En el práctico 1. Nosotros el puente Colruyt se lo hizo hace muchos años, muy en forma didáctica para el laboratorio. Bueno, cuando yo estuve en la parte privada, me fui de la universidad, retorné, ya perdí contacto con el laboratorio, volví, bueno, ese puente desapareció, pero lo teníamos. El puente Colruyt estaba. Yo no sé qué lo habrán hecho, qué habrá pasado. La gente del laboratorio no lo sabe explicar. No está. Ese puente no está. Era un puente sumamente casero. Pero recuerdo que cuando yo estaba en primer año de la universidad, en Integración Eléctrica 1, nosotros ya veíamos medición de resistencia con puentes. ¿Por qué? Porque en esa época se lo daba como algo nivelador. Obviamente nos decían, la teoría rigurosa la van a ver en tercer año, la teoría rigurosa es esto, pero nosotros ya teníamos una idea de que, bueno, cuando el puente se equilibra, el producto de la resistencia cruzada es igual. Y medíamos un valor de resistencia. No le hacíamos nada de esto, no le acotábamos, pero medíamos. Y medíamos también con el puente de hilo, con el puente de Colruyt. ¿Sí? Entonces, le aclaro porque ese puente también está dentro de lo que sería el análisis. No es tan complejo, está en cualquier libro, es sumamente simple. Por eso es que no le puse, le podría haber puesto puente del Colruyt y hacerle una o dos diapositivas más, pero me parece que leyendo en un libro se va a entender perfectamente. Quizás esta teoría es un poco más difícil de entender. De todas formas, los libros que tienen, está la teoría. En el libro de Suárez, por ejemplo, también está la teoría, con mucho más detalle si quieren captar mejor lo que se explicó hasta aquí. Pero yo creo que la idea general me parece que el concepto lo tiene. Obviamente toda esta matemática no creo que ni en un final le voy a preguntar, porque pedirle esto sería desaprobarlo. Aunque, no sé, puede haber un hincha independiente por ahí que se quiera presentar rendir, entonces, bueno, podríamos hacerle estas preguntas rigurosas. Acá somos todos Racing. Y no sé, Trincho, porque usted me debe varias cosas, así que yo, con que sea de Racing no me alcanza. Usted no Socio me sabe, vitalicio. no me sabe rezar el Padre Nuestro, todavía no me cantó la canción de la Virgen, ya se acerca el 24 de septiembre, usted sigue, hace más de un año que no me aprende la canción. Yo le puedo tomar esto, ¿no? A usted y a su amigo Rodríguez. Bueno, lo que... Sí, sí. No, 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 nada de eso. Sí. Edificio pobre. No, no, sí, tiene 45 años el edificio, así que no hay nada. Me, Está me cayendo. canso, me sobran fallas, cortocircuito, cañerías que se rompen, eso sí le sobra al edificio, pero Eso no, tiene para repartir, ¿no? sí, puntualmente, pileta y esas cosas, no. Aspiro que con todo esto que ustedes están aprendiendo, algún día
no digo ya, pero de aquí a unos años, 10, 15 años, lleguen a gerente y me llevan a pasear a esas casas lindas que van a tener con pileta y esas cosas. Porque bueno, por lo menos eso, a eso aspiro, que lleguen antes. Para primero ser gerente hay que aprobar mediciones. Por ahí podemos negociar. Con eso, vos. Bueno, les aclaro, antes que avancemos al resto, no sé si cortar acá y seguir, pues ya me parece que los voy a marear, porque bueno, acá fíjense, son más líos de resistencia y más complejo, no sé si a esto hacerlo directamente el martes. Y lo digo esto porque, bueno, fíjense lo que les estoy mostrando acá, es un puente Kelvin, también lo saqué de la Universidad de La Plata, eh, el puente que ellos tienen en Buenos Aires, pero vale para, a los fines de mostrarle y sobre todo vean el circuito interno, vale. Después yo le voy a agregar fotos del puente que nosotros tenemos. Que ahí ya me fijé en la foto que me pasó Raúl, ahí ya le voy a pasar el puentecito que nosotros tenemos. Es un puente alemán, pero no hay mucha especificación técnica de eso, muy poquito realmente, no, casi no hay información. Les aclaro lo siguiente, ¿por qué les digo que el día martes podríamos seguir con todo esto? Pues yo en principio yo le iba a decir que martes y jueves no va a haber clase, porque me habían comentado que yo iba a estar afectado a varias materias. Me habían hablado de alrededor de 5 materias en las cuales yo iba a estar afectado para tomar examen. Pero en el día de hoy, temprano, el ingeniero Escala ha mandado un comunicado diciendo de que, a ver, los chicos me venían hablando tanto de instrumentos como de electrotécnica y máquina y de otras materias que el jurado de las mesas examinadoras no se había modificado, o sea, no había una nueva conformación. Razón por la cual tuve que hablar con el secretario del departamento y bueno, unas idas y vueltas. Y después se sumaron otros docentes a las dudas porque el examen ya la semana que viene. Conclusión, recién hoy avisó el ingeniero Escala que la conformación del tribunal, eso depende del departamento, del director, y no creo que haya intervenido el consejo, pero el departamento el que fija el tribunal en cada materia. No sé bien las razones, pero han decidido que los profesores que van a tomar la mesa de examen solamente no vaya el tribunal, como me dijeron, sino que va el profesor. El profesor que el departamento designa eh, para ser el presidente de mesa. Quizás tengan que ver con la pandemia, quizás con evitar tanta gente, quizás por el tema de los contagios, vaya a saber las internas que habrá, que nosotros no las sabemos, pero la cuestión es que a mí en instrumento no me pusieron. Está el viejo, o sea, los chicos que se han inscrito con el viejo tribunal, que figuraba que era Escala, García, Marcial. García Marcial no van a ir a tomar examen, o sea que solamente va a tomar el ingeniero Escala. A mí no me han puesto. Eh, no se sabe bien las razones, posiblemente tengan que ver que, bueno, a ver, que haya 3 profesores, creo que desde el punto de vista epidemiológico quizás complica la situación lejos de mejorarla, o sea, quizás están evitando gente, pero bueno, a mí no me pusieron. De todas formas, yo estoy en reemplazo de Escala porque Escala pasó como director, entonces el profesor se puso un profesor de reemplazo que era el JTP, lo ascendieron a profesor que soy yo, pero el dueño de la materia sigue siendo Escala. O sea, en esa materia es así. En la materia de electrotécnica y máquinas eléctricas de mecánica, una de las comisiones, el profesor soy yo, no dependo de Escala. Pero incluso en esa también no han puesto ni tribunal tan siquiera. Directamente se van a presentar todos, a rendir con Escala, las 2 comisiones y el único profesor que va a estar a cargo es Escala. En sistema de potencia está Forns, en transmisión Juan Carlos Gallo, en accionamiento Presti y, y después en las otras está el ingeniero Gallo. Son los únicos profesores y el examen va a ser el día viernes a partir de las 5 de la tarde, con todo un protocolo para entrar y qué sé yo y esas cosas. Eso le digo porque quiere decir que el martes y jueves va a estar libre.
Mañana han decretado asueto administrativo, académico, por el tema del Día del Profesor y qué sé yo, así que mañana no van a tener clase. El día jueves y el día viernes, como todos los exámenes lo han concentrado en eléctrica el día viernes, hasta el viernes no va a haber nada, o sea, no va a haber ningún problema para no dar clase. O sea que si este puente Kelvin, que ya es puente para medir resistencias pequeñas, no grandes, sino pequeñas, lo podemos ver ya el día martes. Con eso terminaríamos puente de corriente continua. Y el día jueves ya podemos empezar con los puentes de corriente alterna, que también son sumamente complejos. Y hay un práctico que se da que tiene que ver con puentes de alterna, que es un puente, que es un práctico más bien es teórico práctico, digamos. ¿Sí? Pero en el parcial por ahí salen problemitas donde tienen que aplicar las expresiones que se ven en ese práctico teórico práctico, digamos. ¿Sí? Así que más o menos así estaría conformado o diseñado lo que sería la semana que viene. De forma tal, no sé si terminaremos, pero haré lo posible para que terminemos el día ya jueves, terminemos puente. Puentes no entra en el práctico evaluativo, que me han mandado mensajes preguntando, puente no entra en el práctico evaluativo. Potencia trifásica, que me han preguntado también, sí entraría, ¿sí? En el práctico evaluativo, potencia trifásica. Generalmente esta potencia trifásica se lo daba en el segundo parcial. Ahora entraría en el primer práctico evaluativo. El práctico se lo estaría dando ya sería el día viernes 25 más o menos. Así habíamos quedado, viernes 25. Porque usted tiene que rendir otras materias antes, Sí, el viernes 25, para que lo entreguen el lunes 28. ¿Sí? Yo los voy a subir al práctico evaluativo al aula, ustedes van a acceder al práctico evaluativo y bueno, directamente el día lunes los tienen que enviar. El lunes, ¿no? Después no me digan con que no, que mire, que tuve problemas el día lunes. Este, Así que bueno, chicos, un poco así está organizado son las últimas novedades que tengo. O sea que yo no sé si David, en tu caso, no sé si está David Orquera, no sé si te inscribiste para rendir el final, porque a vos te faltaban 4 materias, lo que rinden ahora el viernes son solamente alumnos que deben 4 materias. En tu caso, Marcos, no sé si te quedan 4 materias o te quedan más. Marcos Correa.